Hola y sean muy bienvenidos a otro screencast de paulpaulito.com. Mi nombre es Roberto Hellerin y el tema que veremos hoy será seguridad. Asegurando datos mediante cifrado, parte 2. En este screencast vamos a aprender a usar el agente de SSH o SSH Agent para evitar tener que escribir la misma contraseña una y otra vez. Para esto, haremos uso de las claves de autenticación que fueron generadas en el último screencast. También aprenderemos a utilizar el programa SCP para copiar archivos de forma segura entre computadoras. Entonces, vamos a aprender a usar los programas de X a través de SSH con la opción "-X mayúscula. Concluiremos aprendiendo más sobre el uso de GPG para encriptar archivos. El agente de SSH. Cuando haya generado una clave de autenticación SSH, como lo hicimos en el screencast anterior, puede llegar a ser tedioso el tener que introducir la clave secreta para la clave privada una y otra vez. Aquí es donde SSH Agent entra en juego. SSH Agent es un agente de autenticación. Se utiliza para iniciar una shell hija que se puede realizar mediante el siguiente comando: ssh agent /bin bash. Ahora estamos en la shell hija y podemos agregar la clave privada de nuestro directorio home con el comando ssh-add. Por defecto, el archivo .sshidrca es añadido al agente. Luego de ingresado el comando, se nos pedirá la clave secreta de nuestra clave privada. Así que ingresemos nuestra clave secreta, la cual era Paul is here. Después de introducir la clave secreta, aparecerá un mensaje de que nuestra identidad fue añadida. Ahora podemos mostrar las claves en el agente con el comando ssh-add-l minúscula. En la salida, vemos que nuestra clave privada .sshidrca ha sido realmente cargada. A partir de este punto, no será necesario introducir contraseñas o claves secretas cuando se desee conectar al servidor remoto. Copiando archivos mediante SCP. Otra cosa que usted necesitará hacer con frecuencia es la copia de archivos entre computadoras. SSH se puede utilizar para hacer esto de forma segura. El comando que utiliza SSH para copiar archivos de forma segura es SCP. Supongamos que queremos copiar el archivo /etc passwd ubicado en nuestro cliente al directorio home en nuestro servidor. Esto se puede efectuar mediante el comando SCP de la siguiente forma: SCP /etc passwd pol @192.168.2.11. Esto copia el archivo /etc passwd al directorio home en nuestro servidor. El destino, en este caso el directorio home del usuario, es indicado por el espacio vacío luego de los dos puntos. Para especificar otro directorio de destino, escriba la ruta a ese destino después de los dos puntos. Vamos a probar esto en breve. ¿Han notado que no se nos preguntó por nuestra clave secreta luego de ejecutar el comando? Esto es exactamente porque hemos añadido anteriormente nuestra clave secreta al agente de SSH. Puede que no siempre tenga que copiar archivos a su directorio home. A veces puede que tenga que copiar archivos al directorio /tmp. Esto se puede hacer especificando el directorio de destino de la siguiente forma: scp /etc passwd pol @192.168.2.11 /tmp. Utilizando X sobre SSH. A veces es necesario utilizar un programa de X en un servidor remoto. Para esto podemos utilizar SSH para canalizar la conexión de X hacia nuestra pantalla local.
Por ejemplo, si deseo ejecutar Xclock desde el servidor remoto y hacer que el programa sea visible en mi propio escritorio, debemos ejecutar el siguiente comando: ssh-l minúscula pol-x mayúscula 192.168.2.11. Ahora estoy conectado al servidor remoto. Aquí puedo iniciar el programa Xclock escribiendo Xclock, y después de una breve espera, Xclock aparecerá en nuestro escritorio local. Para mayor claridad, Xclock se está ejecutando en el sistema remoto, pero es visualizado en mi máquina local. Así es como canalizar la conexión de X utilizando SSH. Cerremos Xclock y luego cerremos la sesión también mediante el comando exit. Cifrado de archivos mediante GPG. Las claves GPG son la implementación de Linux de las claves PGP, que significa Pretty Good Privacy o privacidad bastante buena. Ya son utilizadas en la mayoría de los sistemas Linux para verificar las firmas de los paquetes. Una clave pública GPG también se puede utilizar para cifrar un archivo para su posterior transmisión de un sistema a otro sistema, tras lo cual el archivo se puede descifrar nuevamente utilizando la clave privada GPG. Vamos a echar un vistazo a un ejemplo. Debido a que puede tomar hasta media hora para generar una clave GPG, he preferido efectuar esto antes. Pero, para que usted sepa, aquí están los pasos para hacerlo. En primer lugar, debo generar mi propio par de claves GPG pública y privada en el cliente. Luego envío la clave pública al servidor. Cifro el archivo passwd en mi directorio home en el servidor y, finalmente, copio el archivo cifrado al cliente local y descifro el archivo. Vamos a revisar el proceso de generar nuestro propio par de claves pública y privada. Ingresemos el siguiente comando: gpg-genkey. Luego se nos presentan unas cuantas opciones para elegir. 1. RSA y RSA por defecto. 2. DSA y ELGAMAL. 3. DSA, firmar solamente. Y 4. RSA, firmar solamente. Elijo la opción 1 ya que quiero cifrar los archivos y no solo que los firme. Después de esto, se nos pregunta qué tamaño de clave queremos. Por ahora nos quedamos con el valor por defecto y presionamos Enter. Ahora tenemos que decidir por cuánto tiempo nuestra clave será válida. Una vez más, nos quedamos con el valor por defecto y presionamos Enter. Cuando la pregunta ¿Is this correct? O ¿esto es correcto? Aparezca, ingresemos una Y para Yes. Cuando se nos pregunte por nuestro nombre real, escribamos Paul Paulito. Luego ingresemos la dirección de correo electrónico paul@localhost. Luego dejamos vacío el campo de comentarios y presionamos Enter. Para aceptar todo lo ingresado, introduzca una O. E introduzca una clave secreta 2 veces. Esta vez elijo la clave secreta Hello Student. Como he mencionado anteriormente, el proceso de generación de claves puede tomar mucho tiempo, así que vamos a interrumpir el proceso aquí presionando Control C y vamos a utilizar las claves que ya he generado. Revise todas las claves disponibles con el comando gpg-list-keys. Aquí está nuestra clave. Podemos exportar la clave pública Paul Paulito en un archivo llamado gpg.pv con el siguiente comando: gpg-export Paul Paulito signo mayor gpg.pv. Vamos a comprobar con el comando ls-ltr para ver si nuestro nuevo archivo fue creado. Y aquí está. Ahora puedo copiar el archivo gpg.pv a mi directorio home en el servidor mediante el comando scp gpg.pv pol@192.168.2.11.
Ahora podemos acceder a nuestro servidor mediante un comando que ya conocemos. ssh pol@192.168.211 y luego importamos la clave que hemos copiado mediante el comando gpg-import gpg.pv. Ya está todo preparado para la encriptación de los archivos passwd que hemos puesto anteriormente en nuestro directorio home en el servidor. El cifrado del archivo passwd se realiza con el siguiente comando: gpg-out passwd.encrypted-recipient Paul Paulito entre comillas simples -encrypt passwd. Cuando pregunte si el key fingerprint es correcto, escriba Y que significa yes o sí. Con el comando ls-ltr comprobamos nuevamente si nuestro archivo fue creado. Y aquí está. Ahora cerremos la sesión con el servidor y volvamos a nuestro cliente local. En el cliente local, copiamos el archivo cifrado passwd a nuestro directorio home mediante el siguiente comando: scp pol@192.168.211 carácter virgulilia /passwd.encrypted. Punto final. Tenga en cuenta que el servidor está nombrado en primer lugar ahora porque es el origen. El destino, que es el equipo local, es lo que sigue. Con este comando no está copiando a otro sistema, estamos trayendo desde otro sistema. El último punto en esta línea le indica al comando scp que guarda el archivo passwd.encrypted en el directorio actual. Vamos a comprobar si hemos recibido el archivo con el comando ls-ltr nuevamente. Como podemos observar, esto fue un éxito. Ahora tenemos que descifrar el archivo para poder leerlo. Esto se puede hacer con la opción "-decrypt" del comando gpg. Ingresamos gpg-out passwd-decrypt passwd.encrypted. Una vez más, se nos pide la clave secreta para descifrar el archivo. Ingresamos hello student. Y luego de introducir la clave secreta, el archivo se descifra. El nuevo archivo creado es ahora el archivo passwd en nuestro directorio home, como se puede ver utilizando el comando ls-ltr. Ahora podemos abrir este archivo y leerlo, por ejemplo, mediante el comando ls. Resumiendo, en este screencast hemos aprendido a utilizar los comandos sshagent y sshadd para autenticarnos mediante la clave de autenticación de SSH sin tener que introducir nuestra contraseña una y otra vez. También hemos aprendido a copiar archivos mediante equipos con el comando scp. Y hemos aprendido a utilizar la opción "-x mayúscula" de SSH para canalizar a los programas remotos de X en el escritorio local. También aprendimos a utilizar GPG para cifrar y descifrar archivos mediante algoritmos de clave pública y privada. Puntos de estudio. Estudie los manuales de usuario de los comandos sshagent y sshad. Busque la manera de eliminar una clave del sshagent. Trate de añadir claves atípicas a sshagent. Estudie el manual de usuario del comando scp. ¿Cómo difiere la opción "-l" minúscula para los comandos ssh y ssp? Practique iniciando programas de X en el servidor desde su máquina local mediante SSH. Estudie la documentación de GPG. Practique el cifrado y descifrado de archivos con GPG. Muchas gracias por acompañarnos durante este screencast de polpaulito.com acerca de la seguridad. Mi nombre es Roberto Hellerin y espero verlos muy pronto.